Capítulo 5. El perdón como un estilo de vida. Como habrás podido captar con respecto a mi matrimonio, el centro de nuestros problemas era la falta de perdón. Está bien, yo me había portado terriblemente mal con mi esposa y había propiciado graves heridas en su corazón. Pero cuando ella decidió dejarme, por ese tiempo, ya no era yo como había sido. Recientemente había recibido a Jesús en mi corazón. En verdad era diferente. Ya no hacía lo que había hecho. Ahora tenía la Biblia como mi manual y la guía de mi vida. Sin embargo, tenía un problema muy grave, pues mi señora no estaba dispuesta a perdonarme. El gran motivo por el cual mi esposa no quería continuar con nuestra vida de pareja radicaba casi exclusivamente en que estaba extremadamente resentida contra mí. Su declaración predilecta era: no me toque, no se me acerque, todo lo que usted me ha hecho parece que me lo acabara de hacer ahora. Estas y otras frases similares eran su argumento. Tiempos maravillosos. En una oportunidad cuando llevábamos bastante tiempo con problemas y como 2 años y medio de la segunda separación, decidí hacer un ayuno prolongado. Estuve orando persistentemente. Mi clamor a Dios era: Señor, quiero tener un matrimonio organizado. Amo a mi esposa. Tú sabes que la amo. Sin embargo, no sé si definitivamente ella quiera volver conmigo o no. Te ruego, Padre, me concedas tener un matrimonio organizado. Aprovechando que tenía unas vacaciones acumuladas, las pedí con el fin de hacer este ayuno. Ya había hecho otros, pero nunca uno tan largo como ahora pretendía hacerlo. Había hecho ayunos totales por 3 días, por 7 días y hasta 11 días, pero ahora intentaría hacer un ayuno por 21 días, y así lo hice. Comencé a ayunar un día antes de salir a vacaciones, con el fin de que me alcanzara el tiempo justamente para los días que me proponía. En esa oportunidad no comí nada, absolutamente nada durante los 21 días. Solo tomé agua y como creí que era necesario retirarme a un lugar apartado, me fui para la ciudad de Cali, a casa de una pareja amiga de pastores. Allí estuve por varios días y después me fui a un centro vacacional en las afueras de Jamundí, un bello pueblo situado en las vecindades de esta ciudad, y allí permanecí el resto del tiempo. Fueron días muy hermosos, demasiado preciosos para describirlos en unas pocas páginas. Oraba, cantaba, gritaba, aplaudía, zapateaba, brincaba, meditaba, leía una y otra vez la Biblia. También leía otros libros que había llevado conmigo de grandes hombres de Dios, pero el centro de mi lectura y de mi oración eran las Sagradas Escrituras, y como contaba con bastantes horas para la oración, pedía, volvía a rogar por lo mismo, pero con otras palabras. Entonces se me acababan los temas, o ya no me salían con la misma fuerza desde el corazón. Fue entonces cuando encontré una nueva manera de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Aprendí a dejar de darle prioridad a mis rogativas y más bien a darle la preeminencia a pasar el tiempo con Él, adorándolo, alabándolo, exaltándolo, bendiciéndolo y agradeciéndole. Y así podía pasar horas y horas. El libro de los Salmos fue una gran ayuda. Se puede tomar de a uno a la vez como guía, especialmente algunos, y empezar a seguirlo, según su secuencia temática, y de ahí podemos obtener tema para varias horas y hasta para uno o más días. Fue un tiempo maravilloso y sorprendentemente hermoso. El lugar donde estaba tenía varios apartamentos. Había también áreas deportivas, piscinas, restaurantes y todo lo que uno puede pedir para ir de vacaciones con la familia. Pero yo estaba solo. No era temporada vacacional, así que el club estaba casi vacío. Mi habitación tenía cama, un buen baño, una mesa, asientos, y lo que más me agradaba era su balcón. Allí pasé buena parte del tiempo del ayuno. Era mi lugar favorito. Salía al mirador, cogía mi Biblia, mis libros, y a leer y a orar, o a escuchar predicaciones, pues también había llevado varios discos compactos con predicaciones de pastores a quienes admiraba. En otras oportunidades salí a caminar por los alrededores del paraje, ya que era un sitio ideal para meditar, junto con todos sus entornos. Frecuentemente me agotaba caminando, pues cuando se está en ayuno uno se fatiga fácilmente. Entonces me sentaba en algún lugar donde pudiera hacerlo, o me iba caminando despacio para el parque principal del pueblecillo colonial mientras oraba o leía, y me sentaba en una de las bancas a meditar. A partir de aproximadamente el día 11, ya no podía dormir bien. Aunque el clima donde estaba era caliente, la temperatura de mi cuerpo era baja.
Me daban calambres en las noches mientras estaba acostado, así que me sentaba rápidamente y hacía algunos ejercicios. Por supuesto, aprovechaba para elevar al cielo nuevamente mis plegarias y después dormía un poco más. Uno no tiene horario por esos días. Se levanta varias veces en la noche a orar y también puede acostarse para tener siestas varias veces al día. Cuando completé los 21 días, viajé de regreso a Bogotá. Traía mi libreta llena de apuntes sobre lo que sucedió en cada uno de los días del ayuno. Libreta que aún conservo. Estaba llena de promesas, sueños, bendiciones y de profecías sobre mi vida y lo que sería de mi familia. Era inconfundible. Yo la conocía. Era ella. Cuando regresé a Bogotá, dejé pasar unos pocos días mientras recuperaba mi peso normal y el color de la piel. Después llamé a Nerita por teléfono. Ella se sorprendió mucho, porque hacía bastante tiempo que yo había dejado de llamarla, y como ni siquiera sabía el número telefónico, tuve que averiguarlo, y le dije que me agradaría si pudiéramos hablar, y ella accedió. Nos pusimos una cita en una de las entradas al centro comercial denominado Hacienda Santa Bárbara, un lugar con diseño colonial, situado al norte de Bogotá, al costado oriental de la carrera séptima, justo cerca de la salida del lugar donde ella trabajaba. Salió a la hora indicada. Yo la observaba desde el otro lado de la avenida, desde un altillo que hay en ese lugar. Cuando la vi venir, la conocí a lo lejos. Era inconfundible. Estoy seguro de que otras personas no la hubieran reconocido, pero yo la conocía. Era ella. Aún conservaba su abundante y cuidada con esmero cabellera. Vestía una falda escocesa y una blusa oscura que le armonizaba perfectamente con su atractiva manera de vestir y la cartera. Qué bonita se veía, y aún se ve, pero lo que más me agradó fue su forma de caminar. Era la misma de siempre, el ritmo al andar del que me había enamorado cuando yo la iba a encontrar a la salida del colegio, cuando ella apenas tenía 16 años, solo que en esa época era menos presurosa. Ahora lucía más enérgica, más decidida. En realidad no caminaba, era como una danza, pero tampoco era danza, era algo así como una acompasada marcha. Un paso armónico, firme y atractivamente rítmico con un suave vaivén que hacía que su cuerpo se moviera al marchar de un lado para el otro, con avance longitudinal recio y garboso. Allí estaba yo, experimentando por ella el mismo amor que tantas otras veces había sentido. Estaba un poco nervioso. Lucía tan jovencita, tan juiciosa, tan señora. Su falda no estaba muy arriba de su rodilla ni muy larga. Su blusa impecable, elegante, pero noble y suficientemente sobria. Ella siempre vistió pudorosamente a pesar de nuestra separación. Me palpitaba más fuerte el corazón, me sudaban las manos. No sé qué expresión facial hice cuando nos encontramos frente a frente, cara a cara, pero lo que sí recuerdo es que ella estaba muy bonita, receptiva y amable. La invité a comer algo, ella aceptó. Entonces la llevé a un lugar que sabía le agradaría. El sitio era muy apropiado para mi propósito. Tenía 2 niveles, plantas naturales y estaba muy bien decorado con cerámicas, maderas y pinturas. Ordenamos la comida y mientras nos servían, aproveché para decirle, Llanerita, todo lo que tengo para decirte es que quiero que me perdones. Pero yo ni había acabado de expresarme cuando me llevé una estremecedora sorpresa. ¡Qué horrible! No podía perdonarme. Inmediatamente pronuncié la palabra perdón. Todo cambió. Su expresión facial se transformó. Su semblante se transfiguró. Arrugó la frente. Los entornos de sus iris se enrojecieron y se airaron. Su rostro se llenó de odio y resentimiento. Apretó la boca comprimiendo los labios de arriba contra los de abajo. Me miró directo a los ojos, llena de rencor, henchida de venganza, y me dijo, al tiempo que desde sus lagrimales brotaba un llanto furioso, no me hable de eso. Todo lo que usted me ha hecho parece que me lo acabara de hacer ahora. ¿Para eso me llamó? Fue un instante muy difícil y delicado, la situación muy dramática y definitiva. Ella tomó su cartera y su chaqueta para irse. Entonces tuve que pararme y rogarle que se detuviera, diciéndole que hablaríamos de otros temas que necesitábamos acordar. Le dije, está bien, no hablemos de eso, sino de los niños y de otros asuntos que precisamos concretar. Y no le pude volver a mencionar nada más del tema. Ella no me podía perdonar. Yo la amaba. En realidad nunca había dejado de amarla. Esta historia, además de ser un testimonio de fe y esperanza en Dios,
Es una bella historia de amor en la que un hombre se enamora, se casa y cuando aparecen sombras oscuras que pretenden quitarle a su amada, hace todo lo posible para conquistarla, con un desenlace feliz, bendito y alabado sea Dios. Por otra parte, ella me amaba también. Con alguna frecuencia me enteraba que preguntaba sigilosa y amablemente por mí. De manera adicional, ella y los niños me necesitaban con urgencia. Sus negocios habían ido decreciendo de manera vertiginosa, mientras que los míos estaban floreciendo en forma sobresaliente. Pero aún así, qué horrible. No podía perdonarme. Habían pasado varios años desde el día de nuestra separación, lapso durante el cual sucedieron innumerables acontecimientos tanto en su vida como en la mía. Pero existía uno de especial significación e importancia. Ella continuaba sola y sin ningún compromiso marital. No faltaron interesados que la pretendieran, ya que es muy atractiva y emprendedora, pero ella se mantuvo virtuosa. En realidad pienso que la sombra protectora del Altísimo la había preservado, así como Dios protegió a Sara cuando fue raptada por el rey Abimelech. Ver Génesis 22 al 18. Y en ese momento ahí estaba yo y estaba ella, sentados a la mesa, frente a frente. Yo le pedía perdón, perdón sincero, pero aún así no quería perdonarme. Nosotros habíamos envejecido un poco más, pero la falta de perdón estaba incólume. La falta de perdón que nos había robado buena parte de los mejores tiempos de nuestras vidas estaba entera. Esa falta de perdón que nos llevó a desaprovechar oportunidades y perder dinero, ahí estaba campante. La falta de perdón por la que mis hijos habían dejado de disfrutar a sus padres, ahí estaba radiante. La falta de perdón por la que habíamos perdido nuestros mejores años, hasta esa fecha vividos, estaba indemne. En verdad, se perdieron los días, se perdieron las noches, se esfumaron los cánticos y los apasionamientos, se había perdido momentos sublimes, pero la falta de perdón estaba intacta. Fue muy decepcionante para mí aquella tarde. Sin embargo, esta actitud no perdonadora evidente en mi Nerita nos llevó a los dos a una nueva dimensión del amor y a unas nuevas vivencias en nuestra relación matrimonial. Relación que Dios se encargó de perfeccionar más adelante. De una cosa sí estoy seguro y es que Dios había escuchado mi clamor. Él había visto mi ayuno y había asumido desde ese momento un estricto control de la situación. Él había determinado desde tiempo atrás ayudarnos, ayuda que se evidenció completamente pocos meses después. Lo que más daña una bonita y estable relación de pareja es el orgullo y la falta de perdón. En una oportunidad, una joven que había sido abusada por el padrastro le insistía al consejero, ¿y tengo que perdonar a mi padrastro que me amargó la vida por 15 años? El consejero le dijo, sí, tú tienes que perdonar a tu padrastro para que no continúe amargando tu existencia otros 15 años más. Dios sabe que el hombre tiene la tendencia a no perdonar, y precisamente fue por eso que nos dio la orden de hacerlo. Cuando Cristo nos enseñó a orar, nos dio un modelo de oración, y en este, una de las condiciones es que debemos perdonar. Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 9 al 12. Dios es el alfarero y necesita tierra blanda, mansa, que se deje moldear, que aprenda a ser sensible a su voz. Un corazón que no perdona es tierra rocosa. Los fabricantes de cerámicas comienzan el proceso con varios años de anticipación. En China, empleaban hasta 40 años para obtener las finas porcelanas que elaboran. Para lograr desarrollar una pieza de alta calidad, se requiere de tierra suave, fácil de moldear, tierra manejable y dúctil, esposos y esposas que perdonen. ¿Qué pasa si perdonas a tu cónyuge? Según el deseo de Dios, perdonamos a nuestro cónyuge o lo perdonamos. No hay alternativa. ¿Lo hacemos o lo hacemos? Si queremos que Dios nos perdone y nos bendiga, debemos perdonar. No podemos pelear con Él. ¿Y qué pasa cuando perdono a mi pareja? La Biblia dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Nos conviene perdonar, ¿verdad? Porque si nosotros perdonamos a nuestros cónyuges,
Cuando nos han ofendido, entonces Dios perdonará nuestras ofensas. ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi cónyuge? Hay algunas personas con un temperamento y el pensamiento de Pedro que dicen, bueno, si voy a perdonar, pero solo hasta 7 veces, si vuelve y me hace otra, no lo voy a perdonar más. Más o menos esto fue lo que le expresó Pedro al Señor, pero en la versión completa de Mateo encontramos la respuesta de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. 70 veces 7 significa siempre. Lo que Jesús le dijo a Pedro y te dice a ti es, a tu cónyuge lo tienes que perdonar siempre, lo cual significa que si nuestra pareja nos ofende, debemos perdonarla, y si vuelve a ofender, es imperativo volver a perdonarla. Debemos perdonar siempre. ¿Cuántas veces debes perdonar a tu cónyuge? Siempre. Tú puedes decir, pero es que usted no sabe lo que me hizo. El Señor dice, siempre. Otro puede decir, pero es que tú no la conoces. Pero también el Señor te dice, siempre, siempre, siempre. Otra persona podría decir, pero es que me robó dinero. El Señor dice, perdona. Siempre debes perdonar. Mediante el perdón podemos romper herencias generacionales, ataduras a causa de nuestras propias acciones y ser libres para tener matrimonios sólidos, santos y restaurados. ¿Y qué pasa si tú no perdonas a tu pareja? Puede haber alguien que dice, ¿y qué pasa si yo no perdono? No me interesa perdonar. Yo así estoy bien. Yo no me dejo. Lo que me hizo no se me olvida. Incluso hay muchas canciones que hablan de no perdonar y de venganza. Y algunos se atan con eso. Pero, ¿qué pasa con aquellos que endurecen su corazón y no quieren perdonar? A la luz de las Sagradas Escrituras, Dios tampoco los perdona. En la Biblia está muy claro. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si uno de los cónyuges no perdona al otro, Dios tampoco lo perdona. La Biblia dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. El que no perdona a quien lo ofendió está obrando como si el ofendido se tomara un veneno para que se muriera el ofensor. Lo único que consigue es envenenarse a sí mismo. Se hace daño a sí mismo y a los demás de su entorno, incluso a las personas que no tienen nada que ver directamente con la situación. Perdonar no es una opción, es un mandamiento del Señor, no es un sentimiento, es una decisión del corazón. Veamos. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 32, 35. Bíblicamente, quien no perdona sufre lo siguiente. Cae en un tormento. Quien no perdona es entregado a los atormentadores del alma y del cuerpo. Ver Mateo 18:34. Generalmente las enfermedades más crueles en la vida de los cónyuges comienzan con el odio hacia alguna persona motivada en la falta de perdón. Neutraliza y anula las oraciones que dirigimos a Dios y obstaculiza la fluidez de las finanzas. Ver Mateo 5:23, 24. Quien no ha perdonado no ha sido liberado de sus pecados. Dios oculta su rostro para no verle, y como consecuencia, no puede pedir que Jehová le oiga, le defienda, envíe ayuda o lo sostenga. Ver Salmo 21 al 3, Isaías 59:2 y Mateo 6:15. Es un obstáculo que impide recibir la gracia de Dios. Ver Hebreos 12:15. Se expone al infierno de fuego. Ver Mateo 5:22. El perdón es un puente por el cual se transita para ir al punto donde se encuentran las bendiciones. Solo se puede entrar siempre y cuando la persona haya perdonado, entendiendo que, si no ha perdonado, Dios tampoco le perdona. Ver Salmo 32:5, Isaías 1 del 18 al 19 y Lucas 6:37. Desconocer el tema del perdón mata. Los esposos no saben lo que hacen cuando no perdonan. Si supieran lo que viene cuando no perdonan, entonces perdonarían. Si supieran lo que viene cuando las personas maldicen, nunca, nunca lo harían.
Si supieran lo que viene cuando se atan en yugo desigual, nunca lo harían. Si supieran lo que viene cuando recurren a idolatrías, rebeldías, obstinaciones, espiritismo, hechicerías, jamás lo harían. Si una madre supiera lo que viene cuando maldice a su hijo, nunca lo haría. Si los jóvenes supieran lo que viene cuando se unen sexualmente con una mujer o un hombre antes del matrimonio, no lo harían. Los cónyuges no conocen la magnitud y los efectos de lo que puede pasar si no se perdonan. Andan como sonámbulos porque no saben lo que hacen ni conocen la verdad. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ver Juan 8:32. El perdón es una de esas verdades. El perdón nos hace libres. Perdonar significa soltar, dejar ir a una persona que nos ofendió, no retenerla más por causa del daño que nos causó, cancelarle una deuda pendiente a alguien que nos debe, etc. Cuando tú liberas a alguien que te debe, también te estás liberando. Cuando desatas a alguien que te debe, entonces también te estás desatando. Es muy diferente perdonar una deuda que aplazar dicha deuda. Hay personas que solamente aplazan la deuda, perdonan, pero no olvidan. Y lo que nos manda Dios es que debemos perdonar toda deuda. Innumerables peligros por no perdonar. El perdono pero no olvido hace que continuemos atados a las maldiciones, pues impiden las bendiciones y también hace que nuestro Padre que está en los cielos no nos perdone y que seamos medidos con la vara que hemos medido. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Cuando no podemos perdonar con facilidad a la pareja, lo que debemos hacer es declarar que perdonamos. Si nosotros declaramos el perdón, muy pronto viene el sentimiento sincero de perdonar. Debo también aprender a perdonarme a mí mismo, abrazarme y perdonarme a mí mismo. Ahora bien, si tengo que perdonar a los demás con mayor razón, debo hacerlo con mi cónyuge porque es mi misma carne, y lo que yo haga con él o ella es como hacerlo conmigo mismo. Es como si existiera una gran feria donde todo lo están dando gratis. Yo decido si entro o no, solo que para entrar necesito un boleto y ese boleto es el perdón. Dios se agrada cuando perdonamos. A Él le complace cuando le obedecemos perdonando. Le satisface que le demos lo que más nos cueste, porque Dios nos dio lo que más le costaba, su Hijo. Dicen quienes han perdido a un hijo que es la pérdida más dolorosa que el hombre pueda experimentar. Yo creo que la muerte de mi Señor Jesucristo fue muy dolorosa. Nunca hemos considerado el dolor tan grande que experimentó el Padre, mirando cómo era maltratado y atormentado su único, su amado Hijo, de quien había dicho, en quien tengo complacencia. Dios perdonó primero. Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, porque decidió perdonarnos primero. Nuestros primeros padres lo habían provocado y desobedecido, lo habíamos ofendido, lo habíamos traicionado. No obstante, Él envió a su Hijo unigénito a pagar con su preciosa sangre por nuestros pecados. Nos rescató, nos adoptó como sus hijos y nos hizo herederos con Cristo de su reino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús en el Gólgota, a escasos minutos de entregar su espíritu, oraba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos perdonó primero, y Él nos pide en la Biblia que perdonemos. El Señor sabe de nuestra debilidad. Él conoce que hemos sido ensordecidos para que no le escuchemos, que hemos sido enceguecidos para que no veamos, mudos para que no le hablemos. Solo tienes que dejar que Dios entre a tu vida y te bendiga a ti y a tu familia. El Señor quiere restaurarte, quiere bendecirte, pero cuando hay una persona que no perdona, entonces las bendiciones, sanidades y milagros están retenidas a causa de la falta de perdón. Dile ahora, Señor, necesito un cambio, necesito tus bendiciones. Señor, enséñame y dame tu gozo por perdonar. Yo declaro en este momento que perdono a mi cónyuge, que perdono a quienes me han ofendido. Tomo la decisión de perdonar. Declaro que aún perdono las pequeñas ofensas y ahora te ruego me bendigas y me des todos esos beneficios que han estado retenidos por no perdonar.
Carta sobre la necesidad de perdonar enviada a Yolanda. A continuación transcribo una carta enviada a un oyente de mi programa radial Consejería Familiar Cristiana. Creo que resume en gran parte lo que suele suceder con muchas parejas en conflicto. Apreciada Yolanda, según lo que me dijiste telefónicamente, que cuando hablaste con tu esposo él estaba llorando y te pedía que lo perdonaras, pienso que esto no es más que el reflejo de la fidelidad, la misericordia, la bendición y la respuesta de Dios a tus oraciones. La actitud de tu esposo demuestra que Dios está obrando en la restauración de tu relación matrimonial. ¿Dónde está la arrogancia de tu esposo? ¿Dónde está la patanería y las frases de rechazo que tanto profirió contra ti? ¿Dónde están las palabras crudas e hirientes que te decía meses atrás? Están derrotadas. Como también está siendo derrotado el espíritu de odio, ira, resentimiento y mentira que se había levantado contra ti. El Señor está transformando el corazón de tu esposo. Es hora de entrar en una segunda etapa, la del perdón. Desafortunadamente, no muchos optan por el perdón y ahí es cuando pierden la batalla. Una de las obras que hace Dios en la vida del cónyuge que se va o que amenaza con irse por cuanto ha iniciado una relación amorosa con otra persona es que Él avergüenza esa relación. También me dices que estás muy sentida y no puedes perdonarlo, pero quiero decirte que debes hacerlo. Si no lo perdonas, si no reafirmas tu perdón, terminarías destruyendo lo que Dios ha estado haciendo. Sería como echar por tierra la obra de Dios en tu esposo. ¿Para qué le pedimos a Él que nuestro cónyuge vuelva si cuando Él hace que regrese, arruinamos su obra mediante la falta de perdón? Por lo que me cuentas, Dios ya ha avergonzado la relación extramarital que tenía tu esposo. Esta es una evidencia de lo que Dios ha estado haciendo en él. Por favor, no lo rechaces. No le digas nada. Solo observa en silencio lo que Dios está haciendo en tu cónyuge. Ahora bien, la batalla continúa. El enemigo no se queda quieto, pero está derrotado en el nombre de Jesús. Persevera perdonando. Tienes lo más importante. Tienes a Jesús en tu corazón. Persiste perdonando. Eso le agrada a Dios y le fastidia al diablo. Bien dice las Sagradas Escrituras: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Solo tienes que reafirmarte en el perdón y la oración. No te preocupes pensando si tu esposo cambió o no. Confía en Dios. Él es el único que puede cambiar el corazón de las personas. Dios te bendiga más y más.